Buenos días, Miss. Buenos días, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy bien. A ver qué dicen acá. Buen día. Bien. Me presento. ¿Ya? Mi nombre es Shirley Maite Gómez Villavicencio. Yo voy a ser su profesora de historia. ¿Ya? Y les doy la bienvenida. Y un consejo que les puedo dar es que clase estudiada. A ver, vamos a poner volumen. Sí. El consejo que les puedo dar es de que clase dictada, clase estudiada. De esa manera va a ser mucho más fácil para ustedes poder captar tanto conocimiento en estas 10 semanas. ¿Ya? Si no, va a ser muy difícil. Ahora bien, hablemos un poquito de historia. En nuestro país llegan muchísimos turistas de todo el mundo. ¿Y a qué vienen ellos? A conocer que nuestro maravilloso sistema político, nuestro magnífico sistema económico, nuestras grandes industrias. ¿A qué vienen los turistas acá? ¿Qué me pueden decir? Puede ser a visitar sobre nuestros lugares turísticos. Ujú. No hay industria, chicos. Acá no hay industria. Claro, a visitar Turístico, nuestras, ajá, a conocer, pues, como han dicho ustedes, a conocer nuestra historia, que es reconocida a nivel mundial, admirada también. Es más, el Perú tiene una de las 7 maravillas del mundo. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Ajá, exacto. Machu Picchu. Una de las 7 maravillas del mundo. Chicos, es decir, que el Perú, a nivel mundial, por su historia, es reconocida. ¿Ya? Reconocida, admirada. O sea, la historia en el Perú cumple una gran función. Y no solamente cultural, sino, sino también económica. Pues el turismo, chicos, el turismo no genera ingresos económicos. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿no? Nos genera grandes ingresos económicos. Bien, a ver, vamos a compartir la pantallita. Bienvenidos a la clase de historia con
Maite Gómez Villavicencio. Bien. Entonces comencemos hablando de historia. Concepto de historia. Pues historia esta carrera se encuentra en nuestra universidad. ¿Y en qué área está? ¿Ingeniería, sociales o biomédicas? ¿Qué me dicen ustedes? Sociales. Ajá, en la área de sociales. ¿Verdad? Por lo tanto, podemos decir que historia es una ciencia social. Relacionamos, ¿ya? Historia es una ciencia social. ¿Qué historia estudia el pasado, el presente y se proyecta el futuro? ¿Cómo así que estudia el pasado? Ustedes han visto en sus libros de historia que comienzan a hablar sobre los primeros hombres, ¿no? Hablamos de los australopithecus, Homo habilis, etcétera. Los primeros hombres, ¿verdad? También estudia el presente. También han visto en sus libros de historia que estudian gobiernos, por ejemplo, ¿no? Presidentes. Y otra característica de toda ciencia es proyectarse al futuro, porque estas ciencias deben aportar a nosotros, ¿no? Proyectarse al futuro. Como por ejemplo, ¿ya? Como por ejemplo, pues la historia ha visto todo su potencial y ha servido al turismo, ¿no? Que nos da ingresos económicos y nos aporta muchísimo más que eso también, el tema de identidad, que es importantísimo, ¿no? Entonces decimos que historia estudia el pasado, el presente y se proyecta hacia el futuro. ¿Ya? Chicos, también tengo que decirles que la historia pues no es exacta. No es como la matemática, la química, la física, que tiene un resultado exacto. No lo es. En la historia hay varias opiniones. Como por ejemplo, hay historiadores que están de acuerdo con Alberto Fujimori. Otros historiadores están en desacuerdo con Alberto Fujimori. Y es que la historia es una interpretación. ¿Ya? Bien, hablemos de las formas en que la historia estudia los hechos. Cuando yo digo, cuando yo digo hechos, me refiero a los hechos históricos o acontecimientos importantes, que ustedes lo conocen muy bien, pues son los títulos de sus libros de historia. La Primera Guerra Mundial, la Revolución Francesa, etc. ¿Ya? Y estas formas en que la historia estudia los hechos son dos. Una es la diacronía y la otra es la sincronía. Por favor, ¿alguien puede leer lo que es diacronía? Un voluntario. Adelante, Miguel.
Bien, muchas gracias. Diacronía, estudia la historia como una sucesión de hechos. Esta perspectiva implica analizar los cambios de las sociedades a través del tiempo, comprendiendo el porqué de estos cambios. Muchas gracias. Bien. Entonces, chicos, hablemos de diacronía. Acá me dice sucesión de hechos, o sea, sucesión, algo ordenado, uno tras de otro, un hecho tras de otro, de manera ordenada. ¿Ya? Que me permite analizar qué sucedió, qué pasó. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Acá podemos ver una línea de tiempo. ¿Ya? O sea, acá vemos años, ¿no? Un año tras otro, un año tras otro. Acá pues vemos una sucesión de hechos, un año tras otro, de manera ordenada. Y podemos acá, hay cuadritos acá, ¿no? En donde se puede analizar qué sucedió, qué cambió, qué pasó. Entonces, acabamos de ver lo que es diacronía, que es una sucesión de hechos, ¿no? Y nos va analizando un poquitito qué sucedió, qué cambió, qué pasó, qué ocurrió. ¿No? Esto es una línea de tiempo, ¿verdad? Una línea de tiempo. Por favor, ¿alguien puede leer lo que es sincronía? Adelante, Dalia. Sincronía. Estudia los acontecimientos que se produjeron en un periodo concreto de la historia. Esta perspectiva permite comprender y comparar los hechos que ocurrieron simultáneamente en diferentes espacios. Muchas gracias, Dalia. Yo también tenía en el colegio una amiga que se llamaba Dalia Velázquez. Bien, sincronía. Estudia los acontecimientos que se produjeron en un periodo concreto, ¿no? Esta perspectiva permite comprender, comparar. ¿Ya? Acá me dice comparar los hechos. ¿Ya? Comparar. Entonces, para comparar, mínimo necesito dos hechos históricos, dos acontecimientos importantes, es decir, dos títulos de sus libros de historia. ¿Ya? Mínimo dos para comparar. ¿Ya? Pero me dan cláusulas. Me dice que tienen que estar en diferentes espacios, o sea, diferentes lugares. ¿Ya? Pero que ocurrieron simultáneamente. ¿Qué quiere decir? Que ocurrieron en la misma época, el mismo año, en el mismo siglo, en el mismo día. ¿Ya? Entonces, hagamos un ejemplo. Acá podría decir que esto es la Segunda Guerra Mundial. Guerra Mundial. ¿Ya? Y esta Segunda Guerra Mundial, ¿dónde surgió, chicos? ¿En qué continente? Adelante. Europa. Ajá. Esto en Europa. Entonces ya tengo un primer hecho, ¿no? Histórico. Pero necesito comparar. Y para comparar mínimo, tengo que tener dos. Ahora voy a pensar qué pasaba en América o Suramérica, ¿ya? Suramérica.
¿Qué pasaba en este momento en la Segunda Guerra Mundial? Pues en Sudamérica hubo también un acontecimiento bastante importante de guerra. Pues se dio la postguerra del Pacífico o la guerra con Chile. Eso con Chile. Cuando yo digo post, me estoy refiriendo a lo que ocurrió después de la guerra con Chile. No durante la guerra con Chile, sino post, después de la guerra con Chile. ¿Ya? Todos estos dos acontecimientos importantes, dos hechos históricos, ocurrieron en el mismo año. ¿Ya? Pero en diferentes lugares. ¿Ya? Esto es sincronía. Estamos comparando, ¿no? Dos hechos históricos. La Segunda Guerra Mundial y la posguerra con Chile. Que ocurrieron en el mismo año, ocurrieron simultáneamente en el mismo año, pero en diferentes espacios. ¿Ya? La Segunda Guerra Mundial en Europa, la posguerra con Chile en el sur de América. ¿Ya? Repito, entonces, diacronía, que viene a ser sucesión de hechos, algo en forma ordenada, uno hecho tras otro, en donde nos permite analizar qué pasaba en ese momento, qué ocurría. ¿Ya? Sincronía. Nos permite comparar hechos históricos. Hemos comparado dos, ¿no? Mínimo dos hechos históricos, pero que ocurrieron simultáneamente, en este caso en el mismo año, pero en diferentes espacios, diferentes lugares. ¿Ya? Otro ejemplo de diacronía. Es como que, a ver, yo les cuento, ¿ya? Diacronía. Yo les cuento, cuando era niña y adolescente, pues estudié en el colegio y seguidamente fui a la universidad. Después trabajé, ¿no? O sea, lo que le estoy haciendo es diacronía, sucesión de hechos de manera ordenada. Sincronía, tengo que comparar, ¿ya? Por ejemplo, yo les puedo decir, en Navidad yo lo pasé con mi familia, ¿no? Y luego viene Miguel y me dice que él en Navidad fue de viaje, se fue a la playa. Ahí estamos comparando, ¿no? Comparando lo que ocurrió en el mismo día, que es Navidad, pero en diferentes espacios. Yo lo pasé en Arequipa, pero Miguel se fue a la playa, se fue a Mejía. ¿Ya? Esto es diacronía y sincronía. ¿Quedó claro, chicos? Mm. Ok. Muy bien. Vamos a hacer la práctica.
A ver, chicos, pregunta número 2. Línea del tiempo. Ajá, es una línea de tiempo. Diacronía. ¿Qué dicen los demás? Muy bien. Acá dice, la siguiente imagen hace referencia a la forma de estudio de la historia, conocida como, acá vemos una línea de tiempo, ¿verdad? Vemos la prehistoria, después continúa la Edad Media, perdón, prehistoria, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea. Después acá nos hace un pequeño análisis, ¿no? De lo que ocurrió, lo que estaba sucediendo. Pues, como dicen ustedes, esta es diacronía. Muy bien. ¿Y por qué es diacronía? ¿Me pueden explicar, por favor? Adelante, Miguel. Porque tiene un estudio de la historia de manera lineal, hecho tras hecho. Ajá. Sucesión de hechos, un hecho tras otro, ¿no? De manera ordenada. Ujú. Muy bien, eso es diacronía. ¿Ya? Y sincronía, ¿qué vendría a ser sincronía? Dos mismos hechos que están dados en el mismo tiempo, pero en diferentes lugares. Perfecto. Muy bien, Abraham. Ya. ¿Todo? Ahora hablemos de las fuentes de la historia. ¿Ya? ¿Qué vendrían a ser las fuentes de la historia? Son las evidencias que tiene el historiador para hacer historia. Porque el historiador no se puede inventar absolutamente nada. Porque si se inventa, pues sería un cuento, ¿no? Como de Walt Disney. El historiador no puede inventarse. Entonces, cada cosa que escriba el historiador tiene que tener una evidencia. ¿Ya? Entonces, estas fuentes de la historia podrían ser elementos materiales e inmateriales dejados por el hombre. Por ejemplo, elementos materiales. Todo aquello que yo puedo tocar, ¿ya? Que actualmente, algo del pasado, actualmente,
lo puedo tocar, algo del pasado que ahora lo puedo tocar. Como por ejemplo, puedo tocar Machu Picchu, ¿no? Algo material. También algo material, elemento material, mm, las pirámides de Egipto. ¿Me pueden dar otros ejemplos de elementos materiales? Algo del pasado, que hasta ahora lo tenemos y lo podemos tocar. Cerámicas, Muy bien. ¿Qué más? Textilería, ¿Perdón? textilería, Textilería. Muy bien. ¿Qué más podemos tocar del pasado? La catedral. Ujú. Estatuas. Ujú. Muy bien. Momias. Podemos tocarlas. Ujú. Muy bien. Ahora también nos habla de elementos inmateriales. O sea, algo del pasado que lo tenemos hasta ahora, pero no lo podemos tocar. Por ejemplo, el lenguaje. Es algo del pasado. Lo tenemos hasta ahora, pero no lo podemos tocar. Pero lo tenemos, el lenguaje. Otro ejemplo serían los mitos, las leyendas. ¿Me pueden dar otros ejemplos de elementos inmateriales? Canciones, no, Exacto, Sandro. Muy bien, canciones. ¿Qué más? Danzas. Ajá. tradición, Tradiciones. Ujú. Baile también. Ujú. Rituales, ¿no? Costumbres, como sería la cultura, ¿no? Costumbres, cultura, muy bien. Ujú. Muy bien, perfecto. Ahora hablemos de la clasificación de las fuentes. Según su relación temporal con el pasado, ¿no? Se clasifica. Y según el tipo de información. Según su relación temporal con el pasado. Estas pueden ser fuentes primarias y fuentes secundarias. Hablemos de las fuentes primarias. Es todo aquello que estuvo en contacto directo con el pasado, pero lo tenemos hasta ahora. Repito, fuentes primarias. Es todo aquello que estuvo en contacto directo con el pasado y lo tenemos hasta ahora. Un ejemplo, Machu Picchu. Otro ejemplo, las líneas de Nazca. Otro ejemplo, el Acta de la Independencia, ¿no? Que lo hizo don José San Martín y ahora está en un museo en Lima. Chicos, ¿me dan ejemplos de fuentes primarias? Algo que estuvo en el pasado y lo tenemos hasta ahora. Puede ser material o inmaterial. ¿Me dan ejemplos? Por ejemplo, el Huáscar, ¿Cómo? ¿Cómo, Miguel? el barco del Huáscar. El Huáscar. Muy bien. ¿Qué más? Cartas, ¿no? Como por ejemplo la carta de Miguel Grau. Ujú. Las culturas. Ujú. ¿Qué más?
Tratados. Ujú. Muy bien. Ahora hablemos de las fuentes secundarias. Nos dice que es la descripción. Nos dice que es la descripción de las fuentes primarias. ¿Y dónde vamos a encontrar descripción de las fuentes primarias? Por ejemplo, en los libros, en un documental de History Channel, documentales. ¿Me dan otros ejemplos de fuentes secundarias? Crónicas. Ujú. El internet. Ajá. Artículos de periódicos. Ujú. Tesis. Narrador. Ajá, muy bien, muy bien. Páginas web. Ujú. Perfecto. Veamos un videíto. Estaba jugando. ¿Quieres conocer un videojuego de verdad? No, estaba enviándole un mensaje a mi tía y... Ven conmigo. ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué cosa es esto? Es League. Sin la información que nos proporciona las ruinas, escritos, pinturas, esculturas, etc., no sería posible conocer nuestro pasado. En la historia, la información recopilada se obtiene de las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias. Las fuentes primarias son las que proveen información directa sobre el pasado. Son el vestigio del hecho o procesos de los que se escucha. Estas pueden ser textos escritos en la época, como los manuscritos, cartas, novelas, periódicos. También pueden ser construcciones, artículos como herramientas, vestimentas, utensilios, pintura, escultura, fotografía y todo aquello que den testimonio directo del pasado.
Cada sociedad ha dejado huellas que ahora utilizamos para conocer cómo pensaban, cómo vivían, cómo estaban organizadas, cuáles fueron sus valores y costumbres. Las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son las interpretaciones de las fuentes primarias. Estas están elaboradas por los historiadores y nos dan una explicación sobre los temas que analizan, como por ejemplo los libros de consulta. El conocimiento histórico nos permite saber cómo vivieron hombres y mujeres en otros periodos y comprender cómo son un antecedente de cómo vivimos hoy. Yo soy Dito. Si te gustó este video, no te olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima. Bien, chicos, pregunta número 4. Ya, muy bien. A ver, vamos a ver. Aquí habla sobre libros, ¿no? Libros de la Segunda Guerra Mundial, libros sobre Ana Frank y también un artículo del periódico El Comercio. Estos libros y el artículo, ¿qué tipo de fuente es? ¿No? De acuerdo con su relación con el pasado, ¿es fuente primaria o secundaria? Secundaria. Uh-huh. Secundaria. Recordemos que la fuente secundaria son las descripciones de la fuente primaria. Pero también me habla una carta de un soldado soviético. Acá vamos a ponerle otro color. Ya, una carta de un soldado soviético. O sea, la carta él mismo lo escribió. Él está contando su historia, ¿no? Algo como la carta de Miguel Grau, ¿no? Entonces, esta carta, ¿qué es? ¿Una fuente primaria o secundaria? Primaria. Uh-huh, primaria, porque él mismo lo está contando sus sentimientos, lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? Entonces acá vemos dos tipos de fuente, primaria y secundaria. Entonces sería la letra D. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a parar 5 minutitos. Regresamos a las 7:45.
Bien, chicos, regresamos. Ahora seguimos hablando de las fuentes, pero con relación al según el tipo de información. ¿Ya? Estas pueden ser fuentes escritas o documentales. Como su nombre dice, escritas. ¿Ya? Algo que esté escrito en un libro, una enciclopedia, en una tesis, en una carta, una acta. ¿Me dan ejemplos de fuentes escritas o documentales? Podría ser un Diarios. libro. Diarios. ¿Perdón? ¿Cómo? Libros. Libros, Actas. actas, manuscritos. Tiene que estar escrito, ojo. No es vendría a ser una foto, tiene que estar escrito. Una carta, actas. Tiene que estar escrito. ¿Ya? Fuentes materiales o monumentales. Algo del pasado. ¿No? Inscripciones. Monedas. Los fósiles lo vamos a dejar en paréntesis porque tiene un lugarcito especial para ellos. ¿Ya? Ruinas como Machu Picchu. Edificios. Esculturas. Cerámicas. Textilería. Muy bien. ¿Ya? Después, fuentes audiovisuales. ¿Ya? Acá dice audio, que puedo escuchar. Visual, que puedo ver. Por ejemplo, un documental de History Channel. Películas, muy bien. ¿Qué más? Videos. Videos. Novelas, ¿no? En la televisión, que puedo ver y oír. Y las redes sociales también son fuentes audiovisuales digitales. ¿Ya? Muy bien, series. Puedo oírlo y verlo. Páginas web, claro, sería fuentes audiovisuales digitales porque están en internet. Muy bien. Veamos fuentes antroposomáticas. Antro. ¿Qué significa antro, chicos? Hombre. Muy bien. Esto significa hombre, es decir, estudio del hombre. ¿Ya? El hombre del pasado, ¿quién vendría a ser? Momias. ¿No? Como por ejemplo la momia Juanita. ¿Ya? Muy bien. Y es que a través de estas momias puedo conocer su desarrollo físico. ¿Cómo así? Porque a través de sus restos puedo saber sobre ella, sobre la momia Juanita. Por ejemplo,
sus dientes me dan información. ¿Cuántos años tenía? Porque recuerden que los dientes de un niño no es lo mismo que la cantidad de dientes de un adulto, son diferentes. Allí me da información sobre su edad. También sus huesos me da información si era hombre o mujer. ¿Ya? Hasta su defecación, o sea, sus heces, como dicen su balotario, cropolitos, me da información cómo era su sistema digestivo, si estaba bien de salud o no estaba bien de salud, qué es lo que comía. ¿Ven? Entonces esta momia me da muchísima información acerca de su desarrollo físico y también su etnia. ¿Y qué significa etnia? Su raza. ¿Ya? Si era China, era de Europa o era de América. Acá les he mencionado una momia, la momia Juanita. ¿Ustedes conocen otras momias? Miren, ¿a qué cultura pertenecerá esta momia? En Egipto hay varias momias, ¿no? Como por ejemplo la de Tutankamón, ¿no? Momias en Paracas también se han encontrado. Y todas esas momias dan muchísima información sobre cuánto medían, de qué color de piel eran, su pelo de qué color, si eran hombres o mujeres, si habían tenido bebés o no habían tenido bebés. ¿No? Nos habla sobre su desarrollo físico. Y por supuesto, sus restos orgánicos también son parte de las fuentes antroposomáticas, ¿no? O sea, es decir, es toda la momia en general y también sus pedacitos, ¿no? Hueso, pelo, uñas, heces, órganos, etcétera. Exacto, Jorge. Sus restos fecales, ¿no? O sea, su defecación, el excremento, como dice en su balotario, cropolitos, también dan información. Porque a través de eso podemos saber cómo era su salud, si era buena o mala, y qué es lo que comía. ¿Mm? Finalmente, acá tenemos fuentes orales, que se transmite a través de la palabra. ¿Ya? Acá hablamos de mitos, leyendas, que se transmite a través de la palabra. También están las canciones, se transmite a través de la palabra. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir de fuentes orales? Otros ejemplos. Relatos. Uh-huh. ¿Otros ejemplos? A través de la palabra. Generalmente las crónicas son escritas. Canciones. Mitos. Uh-huh. Discursos, por supuesto, a través de la palabra. La palabra. Uh-huh. Muy bien. Cuentos,
fábulas, ¿verdad? Bien. A ver, chicos. Muy bien, poemas, odas, narraciones. Ujú, así es. Muy bien. Eh, veamos sus preguntitas. Pregunta número 5. Muy bien. Acá me habla, pues, de un templo inca. Un templo inca. Y este templo inca, según el tipo de información, ¿qué tipo de fuente es? Ujú. ¿Es monumental o material? ¿Ya? Es decir, algo del pasado que puedo tocarlo, como por ejemplo un templo inca. Pregunta número 6. Muy bien. Dice, según el tipo de información, la imagen hace referencia a, veamos esta imagen. Acá son películas, ¿verdad? Por ejemplo, películas de Río, de La Momia, Tintín, diferentes, ¿no? Kung Fu Panda, diferentes películas. Recuerden que las películas podemos oír y también podemos ver. Por lo tanto, es una fuente audiovisual. Pregunta número 7. Bien. Acá dice 7. Alberto tiene que investigar
sobre los cropolitos o excrementos humanos fosilizados. ¿Qué vendría a ser pues esto? La defecación, el excremento, ¿no? Que fueron hallados en las aldeas neolíticas en Turquía. Datan de 3000 años antes de Cristo, años antes de que se inventara el retrete. Analizando la imagen mencionada, ¿a qué tipo de fuente de la historia hace referencia? A ver qué me han dicho aquí. La E. Antroposomática. ¿Y por qué antroposomática? ¿Me pueden decir? ¿Por qué es antroposomática? Porque es parte de un cuerpo humano. Exacto, es parte del cuerpo humano. Recuerden, antro significa hombre, ¿no? Es parte. Muy bien. Ahora bien, pregunta número 8. Vayan leyéndolo. Léanlo, luego lo vamos a trabajar. Bien, vamos a relacionar, ¿ya? Dice, con respecto a las fuentes de la historia, por su tipo de información, relacione correctamente. Las fuentes orales, ¿con quién lo relacionamos? ¿Con qué letra? La A, muy bien. Fuentes orales, ¿no? Todo lo que se transmite a través de la palabra, como por ejemplo, leyendas, tradiciones, relatos de personas que protagonizaron o vivieron el suceso histórico. Muy bien.
Ahora, fuentes escritas. ¿Con qué letra lo relacionamos? La C, ¿no? Todo lo que esté escrito. Por ejemplo, cartas, libros, decretos, diarios, actas, impresiones, inscripciones, manuscritos, etc. Todo lo que esté escrito. ¿Ya? Ahora, materiales o monumentales. ¿Con qué lo relacionamos? Bien. Materiales o monumentales con la D. Pero acá hay un error, ¿ya? De repente ha sido un error de tipeo. Acá no debería haber fósiles, porque los fósiles... Porque los fósiles tienen un lugarcito especial, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, materiales o monumentales. Todo aquello que podemos tocarlo, algo del pasado, como obras de arte, edificios, esculturas, monedas, fotos, etc. Seguidamente, audiovisuales y digitales. Con la M. Muy bien. La M. Es decir, con lo que podemos oír y ver. ¿Ya? Pueden ser películas, programas de televisión, o también pueden ser digitales, es decir, todo lo que esté en internet. Por ejemplo, ahorita ustedes que me están viendo, me están oyendo, que es por internet, esta es una fuente audiovisual digital. ¿Ya? Acá vemos películas, videos, grabaciones, páginas web, libros virtuales, email, redes sociales. Y finalmente, antroposomáticas. ¿No? O sea, todo lo que es parte del cuerpo humano. Huesos, uñas, dientes, pelos, piel, restos orgánicos, cropolitos, que vienen a ser las heces fosilizadas. ¿Ya? Entonces, mis pequeños, ¿qué letra es? ¿Qué letra marcamos acá? Perfectos. Entonces vendría a ser la letra I-E. Maravilloso. Muy bien. Seguimos. Ahora vamos a hablar de la periodificación de la historia universal. Acá vemos la prehistoria, edad antigua, edad media, edad contemporánea. Hablemos de la prehistoria, es decir, antes de la historia.
Acá vemos el paleolítico y el neolítico. Recordemos, en el paleolítico, los hombres se iban de un lugar a otro, ¿no? Se trasladaban de un lugar a otro. ¿Cómo se llama eso? Nómadas. Nómadas, ¿no? Que se van de un lugar a otro. Nómadas. Perfecto. En el neolítico ya se establecen en un solo lugar. Se quedan en un solo lugar, como nosotros. ¿Y por qué se quedan en un solo lugar? Porque ya no tienen que ir a buscar la comida. Ya no, porque no hay necesidad. Ellos ya conocen la agricultura, conocen la ganadería. Entonces, no hay problema, se establecen en un solo lugar. Entonces, ¿ellos qué son? ¿Nómadas o sedentarios? Ujú. Ellos son sedentarios. Muy bien. Y seguidamente tenemos la edad de los metales, es decir, comienzan a utilizar los metales, el cobre, el bronce. Esta prehistoria termina con la invención de la escritura y comienza la edad antigua. En esta edad antigua vamos a ver las primeras civilizaciones. Las más famosas, como Grecia, Roma. ¿Ya? A ver, chicos, en Grecia. ¿Qué les llamó la atención de la cultura de Grecia? ¿Qué les gustó? ¿Qué se recuerda? Sus dioses. La filosofía. Perdón, Abraham, ¿cómo? La filosofía. Filosofía. En Grecia aparece la filosofía. También en Grecia están los famosos dioses, y tenían dioses, ¿no? Las primeras ciencias. Las ciencias. Muy bien. Las guerras. Sí. Claro. Y también otra primera civilización encontramos a Roma. ¿Y qué recuerdan de Roma? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué se acuerdan? Sí, los romanos se expandieron enormemente. Claro. Y es más, tienen construcciones maravillosas en Roma, donde iban a pelear los gladiadores. ¿Dónde peleaban los gladiadores? El Coliseo. En el Coliseo. Ajá, en el Coliseo romano, ¿verdad? Muy bien. Y bueno, esta edad antigua termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Y comienza la Edad Media. ¿Ya? Acá en la Edad Media, la religión cobró gran importancia, el cristianismo. Y para ello, para mostrar su devoción, su fervor, se hicieron varias iglesias espectaculares en aquella época, majestuosas, imponentes, de diferentes estilos arquitectónicos, como por ejemplo un estilo arquitectónico
románico, otro estilo arquitectónico gótico, que esta es mi favorita. ¿Y por qué digo que es mi favorita? ¿Qué me gusta del gótico? Es que todo termina en punta, todo, hasta las ventanas son delgaditas, delgaditas, delgaditas y terminan en punta. Son muy como místicas. Me gusta mucho eso el gótico. ¿Ya? Y esta Edad Media termina con el descubrimiento de América. Y comienza la Edad Moderna. ¿Ya? Esta Edad Moderna llamó mucho la atención. ¿Debido a qué? La Ilustración. ¿Y qué era la Ilustración? Era un cambio de pensamiento radical en aquella época. Una rebeldía muy grande. Las en aquella época. revoluciones. Ajá, sí, porque recuerden que en esta época existían los reyes y los reyes tenían el poder absoluto, total. El pueblo no podía levantarse mm, eh, ante un rey, no podía, era imposible, imposible. ¿Ya? Entonces, en la Ilustración comienza un cambio radical. La gente comienza a pensar, a analizar primera vez. Y cómo en consecuencia, como dice su compañero, se dan revoluciones. Como fue la Revolución Francesa. Y comienza la Edad Contemporánea. Es lo que estamos viviendo actualmente. Actualmente estamos en la Edad Contemporánea. ¿Ya? Y miren, en la edad contemporánea estamos haciendo clases por internet. Cada uno en su casita, en diferentes lugares del mundo pueden estar. Y estamos haciendo clases. Tenemos un celular que es un aparato chiquitito, que ni siquiera tiene enchufe. No, lo podemos hablar, lo podemos llevar a cualquier lado. Y podemos hablar con gente de todo el mundo. Es decir, que en la edad contemporánea la tecnología ha avanzado muchísimo. Y cada día, cada momento avanza mucho más. ¿Verdad? Esa es la característica que llama más la atención. Bien. Entonces, chicos, nosotros nos encontramos aquí, en la edad contemporánea. ¿Ya? Edad contemporánea. A ver, veamos su práctica. Ok, me pregunta sobre esto. Vamos con la siguiente. A ver, chicos. Pregunta número 2.
¿Cuál sería la respuesta? La prehistoria. Ujú. Muy bien, acá dice. En una clase de historia, la profesora Susi presenta la siguiente línea de tiempo. A través de esta línea de tiempo se desarrolla el tema referido a, veamos, acá está la edad de piedra, edad de los metales. En la edad de piedra, aquí está el paleolítico, el neolítico, el mesolítico. ¿Ya? Y todo esto se refiere, pues, a ver, vamos a ver. Acá está, paleolítico, neolítico, edad de los metales. Se está refiriendo a la prehistoria. ¿Ya? La prehistoria. A ver, pregunta 14. Ujú. Edad moderna. Ya. Pero miren, acá dice actualidad. ¿Ya? Acá veamos. Se denomina, puntos suspensivos, al periodo histórico comprendido entre la Revolución Francesa y la actualidad. Vamos a buscarlo. Revolución Francesa. Y hoy, la actualidad. Ya está entre estas dos. Entonces, sería la edad contemporánea. ¿Ya? Bien, chicos, aquí nos vamos a quedar. Nos vemos. ¿Cuándo nos vemos? A ver. Nos vemos el día de viernes. mañana. Mañana nos vemos. Ok. Sí. Listo. Hasta mañana, chicos. Cuídense mucho. Disculpe, Estudien. profesora. Sí. ¿Me podría dictar el tema que avanzó para... Ajá, el tema de historia. Ok, profesora. Ok, nos vemos mañana, chicos. Gracias. Hasta mañana, profesora. Hasta mañana.